Hola gente, ¿cómo andan? Nueva entrevista para nuestro canal de YouTube. Saben que siempre la idea es traer jugadores de trayectoria que han hecho cosas grandes en nuestro fútbol argentino y vaya si Aníbal Matellán lo ha hecho. Una carrera que tuvo en Boca dos Copas Libertadores, que fue a Europa, México, volvió a España y también campeón de Copa Sudamericana, no solamente con Boca, sino también con Arsenal, luego en la dirigencia deportiva, así que una voz realmente autorizada para hablar de fútbol argentino y para repasar una gran carrera. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gianluca? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? De 10. Ese central que jugó de 4, que jugó de lateral izquierdo, ¿qué es de tu vida hoy, Aníbal? Bien, muy bien. Mira, yo estuve trabajando en el grupo de scouting de Fiorentina estos últimos 2 años. Ahora finalizamos contrato y no voy a seguir. Y bueno, esperando algún nuevo proyecto que salga, sobre todo en lo que vengo haciendo, ¿no? Que es lo que es la gestión deportiva, una secretaría técnica. Me preparé y estudié y algo de experiencia tengo, así que bueno. Creo que es el camino a seguir y hay mucho por hacer, ¿no? Sobre todo en este fútbol de Sudamérica, que tan necesario es. Y cuando miraba tu carrera antes de hacer esta nota y preparaba un poco, digo, ¿cuántos partidos importantes te tocó jugar? Claramente tenemos finales de Copa Libertadores, tenemos aquel partido jugando de tres frente al Real Madrid, pero un partido que te acuerdes que dijiste la noche anterior, realmente no pude dormir. Mira, yo personalmente la noche antes siempre dormía y Se muy dormía bien. bien, se dormía bien. Sí, me costaba dormir la siesta. Si el partido era a la noche, me costaba dormir la siesta, porque ya sí, ya tenía el partido encima, estaba bastante intenso y bueno, y quería jugarlo ya, ¿no? Porque uno a veces lo que le pasa o lo que nos pasa a los futbolistas es que el partido cuando es muy de noche, con la mente, viste, te va jugando otro partido y eso también de alguna manera te desgasta que el día se haga tan largo, ¿no? Partidos de Copa Libertadores siempre son de noche, sobre todo 7 de la tarde, 8 o 9 de la noche. Entonces, bueno, uno se va acostumbrando, ¿no? Uno se va acostumbrando. Pero si tengo que destacar un partido, sí, posiblemente Real Madrid, que fue algo que lo vivimos con mucha intensidad. No sé si nervios, porque uno tiene, entre comillas, ese miedo en el buen sentido para que le salga bien el partido, ¿no? Y ese cosquilleo que siempre lo tenés. El día que no lo tengas, por cualquier partido que sea insignificante, también lo tenés que tener, lo tenés que tener. Pues si no lo tenés, es como que no es uno, ¿viste? Entonces, creo que el partido ese fue un partido emblemático, creo que para muchos de mis compañeros, para mí sobre todo. Y bueno, fue un partido con mucha intensidad, ¿no? Creo que llegué bien físicamente, mentalmente, llegué en todos sentidos, llegué bien y bueno, fue un partido que si tengo que destacar, ese es el partido. El Boca Real Madrid de la Intercontinental 2000 en Tokio, Japón, ¿es la máxima hazaña de un club argentino en la historia? ¿Te parece? Y viendo lo que hay hoy, sí, te digo que sí. Te digo que sí, sobre todo por la envergadura del rival, que no es menor, ¿no? No es menor jugar una final con un club como Real Madrid. Entonces, en ese sentido, y el atenuante de que nosotros le ganamos, todavía más. Entonces, si vos comparás los últimos años, la estadística es abrumadora, te aplana, ¿viste? Entonces, ahí sí, yo creo que viéndolo de hoy con un poco el diario del lunes, sí, seguramente yo creo que está dentro de las hazañas de Sudamérica contra clubes poderosos como Real Madrid, ¿no? En ese partido tengo principalmente, me surgen muchas preguntas porque, como dijimos, es historia pura del fútbol argentino. Pero primero una personal te hago. ¿Cómo fue marcar y salir tan bien en un duelo personal de ese encuentro en particular contra Luis Figo, ¿no? Un jugador que venía del Barcelona, luego al Real Madrid, con un cartel de superestrella, nivel Balón de Oro. ¿Cómo fue eso? Sí, como te decía, uno se prepara en todos los sentidos. Yo llegué
en plenitud, y bueno, era un partido especial, era un partido especial. Obviamente, yo no pensé que iba a jugar de lateral izquierdo, no pensé que iba a jugar de lateral izquierdo, yo venía jugando en el campeonato local, que era el campeonato que nosotros veníamos puntero incluso, venía jugando de central, con Bermúdez. Y la defensa era Ibarra, bueno, Córdoba, Ibarra, Bermúdez, yo y Fagiani, se había ido el Vasco y Samuel en ese Sí. momento. Entonces yo venía jugando de central izquierdo y bueno, y después Dani estaba ahí, no llegaba bien físicamente sobre todo. Y bueno, creo que ahí Carlos evaluó las situaciones, sabía que yo podía jugar de tres y ya él me había visto jugar, me había puesto, le había rendido. Y bueno, es una posición que también yo conozco y fue un partido, sí, un partido duro, porque contra un rival fuerte, jugadores de muchísima jerarquía, campeones de Champions, pero bueno, nosotros también éramos campeones de Libertadores, con lo cual también teníamos nuestras fortalezas, ¿no? Y estrategia, porque también marcar a Figo tenés que armar una estrategia, no es un día ¿Cómo para el se otro, marca che, Figo? vamos, lo marcamos y sí, tenés que armar una estrategia. Y bueno, y una de las estrategias, que seguramente me vas a preguntar, y bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la No, estrategia? y una de las fortalezas que tenía Figo era salir por afuera, porque él te enganchaba para adentro y salía por afuera y te tiraba al centro o ponía una pelota de gol filtrada y demás. La idea nuestra era taparle por afuera, cosa que cuando uno perfila le da la parte de afuera de la cancha, o sea, lo lleva para afuera. No, nosotros hicimos al revés. Yo le tapaba desde afuera para que él metiera para adentro y ahí lo agarraba Chicho y entraba Cristian. Y ahí achicamos espacio. Bueno, esa era una de las estrategias como para poder bloquearlo, ¿no? Son jugadores que no, en los espacios no están acostumbrados a que lo marquen tan de cerca y nosotros como es Sudamérica ¿viste? Es al duelo. Y sí, es al duelo. Sobre todo si está de espalda o si está el recorrido de la pelota. Estuvimos sólidos, estuvimos atentos, no solo yo, sino mis compañeros, que hicieron un partidazo también. Nos salvé sobre todo porque metimos 2 goles en los primeros 10 minutos. Entonces eso también marcó el partido, ¿no? ¿Cómo es ese momento cuando le vas ganando 2-0 al Real Madrid en apenas 6 minutos? Llega el gol de Roberto Carlos. ¿Cómo se sostiene un partido así? ¿Cómo se sostiene un 2-1 durante todo el partido que quedaba? Mirá, nosotros ya el equipo venía madurando. Eso sí, cuando se sostiene un resultado es porque el equipo es maduro en sí. Sabe administrar los tiempos, sabe administrar los tiempos de juego sobre todo. Hay un gran conocimiento entre compañeros, hay un equipo que tiene una idea clara, de un entrenador que tiene una influencia muy fuerte sobre el equipo. Bueno, todas esas cosas suceden cuando el equipo está bien, el equipo está bien. Y era lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros ya habíamos mostrado en Copa Libertadores administración del juego, saber jugar los partidos. El equipo ya había madurado, con lo cual llegamos a Real Madrid también en esa plenitud de maduración para sostener un resultado, porque no es fácil un 2-1 con Real Madrid y creo que lo hicimos, no te digo de manera perfecta, pero que me parece que lo hicimos bien, lo aguantamos bien, tuvo Real Madrid situaciones, pero bueno, sabíamos defender, sabíamos atacar, un equipo es maduro cuando sabe defender, sabe atacar, sabe administrar el juego, tiene jugadores destacados, tiene de todo. Y un entrenador, no te diría top, pero un entrenador de muy alto nivel, muy alto nivel. ¿Qué lo hacía especial a Carlos Bianchi? Y a Carlo Bianchi su humanidad, era una persona que nos enseñaba a nosotros también, ¿no? Nos enseñaba valores, nos enseñaba respeto, el trabajo, la disciplina, nos enseñaba que todos teníamos las mismas posibilidades, o nos marcaba el camino que desde el 1 hasta el 20, el 25 o el que estuviera, tenían posibilidades. Después, bueno, un estratega, veía muy bien el fútbol, administraba muy bien los tiempos, los cambios, siempre se manejaba de una manera honesta y creo que él con su vida también fue un ejemplo, ¿no? Entonces eso también creo que lo avalan en varios sentidos. De tu paso por Boca, de tus primeros años también, me interesa 2 años en particular antes del 2000, que son el 97 y el 98. Del 97 te quiero preguntar, ¿cómo era el último Maradona? ¿Te tocó compartir con el último Maradona que finaliza su carrera aquel 25 de octubre ganándole a River en el Monumental? ¿Cómo fue el último Maradona? Y por otro lado, del 98,
que es el año que llega Bianchi, que gana en la apertura. ¿En qué momento el equipo hizo el clic de decir, pasamos de un Boca de grandísimas figuras, como era en el 97 y los años anteriores, al Boca, que hubo un recambio muy importante, pero un Boca que gana la apertura en 98, clausura 99 y se enfila hacia aquella Libertadores 2000? Sí, a ver, haber jugado con Diego creo que es una de las cosas más lindas que le puede pasar a un futbolista, ¿no? Y yo compartí muy poco, pero bueno, compartí, Sí, sí, jugué algunos sí. partidos con él, lo pude conocer, una persona genial, una persona abierta, carismática sobre todo, muy querida, muy querida. Después, bueno, jugando dentro de la cancha, no sé, recuerdo un partido que le tiré una pelota, pero no estaba lejos, pero le tiré una pelota que fue una velocidad que digo, no, se me fue la pierna, ¿viste? A veces tirás un pase a destiempo o fuerte, muy intenso, cuando la jugada demanda que no sea tan rápida. Y bueno, y él con un control, pero fue un control que vos decís, la durmió la pelota, ¿viste? Decís, bueno, la verdad que ahí me di cuenta que estaba al lado de Maradona. Había una expectativa permanente sobre él, todo el entorno, todos los compañeros, el cuerpo técnico, el club en sí, esperándolo cuándo venía a entrenar, cuándo venía a jugar, cuándo, ¿viste? ¿Cómo Porque era era... esa parte como compañero? Porque no Y se esa sabía. parte, qué sé yo, la verdad que cuando él estaba la pasábamos muy bien, pero nosotros teníamos que esperarlo hasta que viniera a entrenar, ¿viste? Por ahí algunos entrenamientos no venía, y bueno, y venía, che, hoy hay fútbol. Bueno, esperémoslo a Diego, hacíamos un loco de 1 hora y media esperándolo a Diego hasta que llegaba. Pero con él la pasábamos bien, la verdad que el equipo estaba bien, el equipo, él se sabía llevar toda la presión de todos. Si puedo destacar, creo que destaco lo buen compañero que era, en todo sentido, nos trataba muy bien, a los chicos también, no sé, era chico en ese momento, tenía 19 años, pero la verdad, trato muy bueno, muy respetuoso. Canigia también, que era muy compañero con él, también nos trataba de primera, con Cani también tengo una linda relación. Y después, bueno, lo que hizo Carlos cuando llegó, sí, el equipo Boca venía de muchos años sin ganar una copa, de ganar algo, ¿no? Entonces había una necesidad muy grande. Macri había contratado varios jugadores con un equipo que había hecho Bilardo y que Bilardo armó un grandísimo equipo que no pudo salir campeón en su momento. Después se peleó con el Bambino, se peleó también un campeonato muy duro con River y hizo un campeonato bárbaro el equipo. Yo no jugué mucho, pero la verdad que hizo una gran tarea. Y después viene Carlos, ¿no? O sea, es como que ya el equipo o Boca venía buscando eso, porque River también estaba en buen nivel y venía ganando. Entonces, creo que lo que hizo Carlos fue construir. Si tengo que decir una palabra, es construcción. Construcción del equipo. Definió bien los perfiles, que creo que eso es una también de las cualidades que tiene el entrenador y lo tiene Carlos. Definir los perfiles, quién tiene que seguir y quién no. Había jugadores que habían terminado una etapa ya en el club y otros jugadores que tenían que comenzar una etapa, ¿no? Figuras destacadas en Europa y demás, caso de Samuel, bueno, de todos los jugadores que toda esa camada que integramos. Pero sí, creo que si tengo que hablar de Carlos, la gran cualidad que tuvo fue de construir, de alinear a la tropa con una sola idea y de que el que se esfuerza más, que es lo que decía, el que se esfuerza más va a jugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las posibilidades estaban para todos. Después, bueno, jerarquía de varios futbolistas que ya tenían. Cuando un jugador con talento está en todo su sentido, que físicamente, técnicamente, tácticamente, con entendimiento del juego, es imposible que no funcione, funciona seguro. El jugador, como decís, cuando tiene mucho talento y no funciona, puede ser que haya pasado algo, ¿no? Martín Palermo, en ese caso, ya que hablamos de esa época, Martín Palermo, ¿era un superhéroe? No sé si llamarlo superhéroe, pero era extraordinario. Era el 9 que siempre querés tener en tu equipo. Era un killer total. Te mataba dentro del área, fuera, profesional, buen compañero, un animal en todo sentido. Era un goleador con todas las letras, ¿no? Porque después creo que él fue mejorando, iba mejorando, partido a partido y buscando, viste, la situación del delantero siempre es buscar la ubicación justa dentro del área,
o el tiempo justo para definir. Y la verdad que Martín en todas esas cosas creo que fue mejorando, ya las tenía el olfato goleador, lo tenía, y después tenía grandes cualidades, como que tiene que tener un centro delantero. Tenía remate, le pegaba con la derecha, no le importaba tirarla a 40 metros, lo que tiene que tener un goleador. Tenía un juego aéreo extraordinario, top, y tenía ese carisma y ese carácter que tiene que tener un jugador de Boca. Porque un jugador de Boca, ¿qué tiene que tener? Y tiene que tener personalidad, carácter para sostener situaciones adversas, para también desarrollar situaciones buenas. Bueno, todo eso tenía Palermo. Y respecto a Román, Riquelme en los años 2000, comienzo de los 2000, ¿era uno de los mejores jugadores del mundo, te parece? Y era un talento, Román era un talento extraordinario. No sé si decirlo, llamarlo uno de los mejores del mundo, pero de Sudamérica sí, porque de hecho lo consiguió. Y después fue a Barcelona, con lo cual sí podemos decir uno de los mejores talentos en esa época del mundo. Él era un talento puro, un estratega, un organizador de juego, del cual creo que nosotros sacábamos mucho rendimiento de él, porque era un jugador que a día de hoy ya casi no existe. Él tenía una particularidad que era el control del juego, pero el control del juego individual, porque vos podés tener el control del juego en equipo, que es tocar, 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 y es control del juego. Él tenía un control del juego individual que te la tenía, capaz que te la tenía 30 segundos en los pies y no se la podían sacar. Riquelme tenía eso de diferente, esos plus que te daba el equipo y esa jerarquía, ¿no? Porque también te elevaba a otro nivel, me parece, un juego como él. Y respecto a la actualidad, ya que decimos de Román, ¿qué te genera como jugador de Boca viendo con dos Libertadores en la espalda, una Copa Intercontinental? ¿Qué te genera ver este presente de Boca? Nosotros decíamos que le vaya bien siempre a Boca, sobre todo eso, porque el club está por encima de todo, ¿no? Entonces queremos que Boca gane todos los domingos y bueno, últimamente obviamente que los resultados no se están dando a partir también de malas decisiones que ha habido por parte de Román y de su equipo. Y bueno, eso también de alguna manera se ha traducido en el rendimiento del equipo, en el rendimiento de los jugadores. Y no nace del equipo, nace de lo que uno propone como líder, ¿no? Entonces eso es importante. Pero bueno, últimamente no les le dan los resultados, creo que están trabajando sobre eso para ver si lo pueden revertir. Y yo creo que al final lo van a terminar revirtiendo, porque es cuestión de insistir, insistir, insistir. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, que es lo que esperamos todos. Bueno, que el equipo pueda empezar a funcionar y empezar a ganar. Hoy la verdad que no está mostrando eso. Y bueno, eso creo que es una deuda que tiene todo el equipo con su gente, con el club, con su historia, ¿no? Me interesa preguntarte por las malas decisiones que decís, por el hecho que también te tocó junto a Nicolás, Nicolás Burdizo, sumarte a Boca, al área de la dirección deportiva del club, en un momento también difícil el que les toca heredar a comienzo de 2019, después de aquella final de Madrid. O sea, sabés lo que es estar adentro del club de Boca y ustedes tomaron decisiones fuertes en ese momento. Por eso, en ese sentido, te pregunto, ¿cuáles serían las malas decisiones del Consejo de Fútbol y de Riquelme que se han tomado en el último tiempo? ¿Cuáles serían malas decisiones? Yo no estoy acá para hablar no estoy acá para hablar cuáles serían las malas decisiones. Yo hablo por lo que veo y la actualidad del equipo hoy lo que muestra. Pero no estoy para criticar ni nada. Uno siempre, creo que el espíritu siempre es construir y que a Boca le vaya bien y que gane. La realidad es esa, que queremos que gane Boca. Después, bueno, obviamente hay que analizar más finamente, pero no sé si es el momento para hablar, ¿no? Nosotros cuando agarramos el club, si te puedo decir de la parte de la situación nuestra, estuvimos un año y muy poco, un año y 2 meses habremos estado, con lo cual en una gestión deportiva, en una secretaría técnica, vos necesitas un plazo determinado para poder gestionar, para poder construir un equipo. Y bueno, sí, obviamente, en un año hicimos algunos cambios
y teníamos planificado seguir haciéndolo. Pero bueno, por ahí quedamos un poco atrapados con las elecciones, vino Riquelme que asumió. Y bueno, y en ese momento tuvimos que salir, así que no es una tarea fácil. Manejar un club demanda que hay que estar preparado, hay que estar capacitado, sobre todo con Boca, un club como Boca. Nosotros lo conocemos bien porque nos formamos en el club, sabemos lo que es el club y demás, pero hay que prepararse para estar en un club como Boca, a la altura de Boca, a la altura de su gente, y a la altura internacional, porque tiene una jerarquía internacional, de un prestigio que lo lograron los equipos que estuvieron en su momento y que fueron forjando la historia de Boca. No solo la camada nuestra, sino camadas anteriores, de copas, de campeones mundiales, de todo, que yo he tenido de entrenadores y demás. Respetando toda la historia de Boca, hay que estar a la altura. Entonces, bueno, a veces no es sencillo, ¿no? Pero bueno, esperemos que Boca pueda levantar rápidamente. En ese sentido me parece que está muy bueno lo que decís, Aníbal, porque a pesar de que el club se encuentra en la peor racha histórica de partidos sin ganar, que son dos en este caso, el mensaje tuyo me parece muy bueno, porque venís de la otra dirección política, en ese último año de Daniel Angelici, también el mensaje a favor del club me parece bueno. ¿La política crees que le hizo daño a Boca? Sacándose a Riquelme, pero la política le hace daño al club. Política hay, eso es innegable, política hay. Y eso de alguna manera también le hace un daño, le hace un daño. Pero creo que hay que poner por encima el club, que esto es lo más importante, ¿no? Creo que todos los que de alguna manera estuvimos o tenemos algo que ver con el club, que nos formamos y uno está siempre agradecido al club, a su gente, a la gente, porque la gente de Boca es extraordinaria, nos debemos a ellos, ¿no? Nos debemos a ellos y hay que poner el club siempre por encima de todas las cosas, de la política, de las situaciones que podamos tener cada uno, personales. Entonces, me parece que el club merece ese elevarse sobre todo eso, ¿no? Sobre la política y sobre todo. Y bueno, sí, obviamente que política hay y todos hacen política porque cada 4 años hay elecciones y entonces lamentablemente es así, pero creo que hay que buscar un proyecto estable, sólido, porque si no, cada 4 años se va cambiando, ¿no? Entonces hay que buscar un proyecto de club, ¿no? Y ver qué es lo mejor para el club y proyectarse en los próximos años, ¿no? Porque Boca no para de crecer y sigue creciendo con su gente. Entonces, para eso también hay que pensar en ellos, en todo. Bueno, está el tema de la cancha, hay tantos temas que tiene el club que a veces es complicado todas las situaciones, pero bueno, esperemos que se puedan resolver, que eso es lo más importante. Se habla mucho también del presente de Cavani. ¿Qué evaluación hace de Cavani? ¿Te parece que puede ser el referente de Boca? Es el referente. Cavani es el referente hoy de Boca. Su rendimiento futbolístico no es el mejor, sí, está claro, pero es un referente, es un líder y me parece que Boca tendría que, en ese sentido, potenciarlo. Después, bueno, es el entrenador el que determina quién tiene que jugar. Y esto es lo más importante, ¿no? Es el entrenador el que determina y el entrenador es el que tiene que elevar la competencia para que Cavani, si se tiene que sentar en el banco, es líder desde el banco. Y si tiene que jugar, tiene que jugar. No hay algo impuesto que tenga que jugar permanentemente. Entonces, eso ya depende más del entrenador. Otro tema que de su gestión que me interesaría preguntarte, Aníbal, tema Daniele De Rossi. Me tocó personalmente, fui a ver una vez un partido de Conference League en el Olímpico de Roma, un partido de la Roma, que fue en el 2021, ese partido que fui a ver. La cantidad de camiseta de Boca de Rossi que veía en la cancha ahí en Roma ese día, más allá de la parte deportiva y todo, pero el arribo de Rossi a Boca tiene que ser considerado un acierto. Siempre tuve esa mirada. ¿Qué te parece? No sé si compartís. Yo creo que sí, creo que en ese sentido hubo algo muy fuerte entre la gente de Boca y Daniele. O sea, la Roma es muy parecido a Boca, es muy parecido. Sí. Y Daniele tiene un corazón muy grande. Creo que eso siempre ha estado. Por ahí ha quedado un poco la deuda de que hubiera jugado un poco más.
y él se hubiera sentido mejor, más fuerte, más... Pero bueno, a veces las circunstancias no son las que uno desea, pero creo que Daniele siempre va a estar identificado con Boca, siempre porque ama a Boca y es una persona muy temperamental, muy buena, muy buena, muy buena persona y creo que eso va a quedar muy marcado, más allá de que por ahí dentro del campo este, puede aparecer como que la deuda, ¿no? Que hubiera querido, sobre todo él hubiera querido haber tenido más minutos en cancha. Pero creo que sí, sí, desde el punto de vista de contratación, creo que sí, se lo trajo para eso, no fue un gasto oneroso, solamente se pagó el año que jugó, que estuvo, y bueno, me parece que sí, sí, estuvo bien, creo que fue muy importante para el grupo desde el primer día que llegó. Bueno, el día de hoy que tiene cantidad de amigos, ¿no? De estos, esa camada que tuvo, son todos amigos y lo sé porque hablo con los chicos, hablo con él y bueno, y eso también lo sabemos. ¿Te gustaría que De Rossi sea el técnico de Boca en un futuro? ¿Lo imaginás así? Es un buen entrenador, es un buen Es un buen entrenador. entrenador. Yo creo que en la medida tiene que seguir creciendo, sobre todo él, para estar a la altura de Boca, para estar a la altura de Boca, porque la altura de Boca no te sirve con el nombre solo, te sirve madurar como entrenador, ¿no? Te sirve seguir equivocándote, acertando, y creo que en ese sentido tiene que seguir mejorando, y el día de mañana posiblemente pueda ser el entrenador de Boca, sí, ¿por qué no? ¿Lo verías dispuesto él de llegar a Boca en un futuro? Sí, yo creo que él Sí. haría mucha fuerza por venir, haría Haría mucha mucha fuerza. fuerza por ir a Boca. Si estuviera dentro de sus posibilidades, te lo digo que sí. Pero bueno, también hay que evaluar situaciones de él como entrenador, ¿no? De él como entrenador, porque Boca demanda que el entrenador de Boca esté a la altura de la circunstancia en todo sentido. En todo sentido, ¿no? Es un modo 360 que vos tenés que, hoy para ser un entrenador de Boca, es algo muy amplio, ¿no? No es solo entrenar un equipo, sino un equipo que tenga una idea de juego, con intensidad, a las características del club, con su historia, respetando su historia. Un equipo bien entrenado físicamente, técnicamente, mentalmente, conferencia de prensa. O sea, el trabajo del entrenador hoy es muy amplio. Y bueno, todo eso demanda que un entrenador de Boca hoy sea un entrenador con todas estas facetas que estamos describiendo, ¿no? Ustedes lo llevaron a De Rossi, una estrella internacional, a Boca, campeón del mundo, pero durante su gestión, ¿hubo chances de llevar a otra estrella así al club? Estuvo el caso de Rossi, en su momento se nombró Buffon, pero ¿hubo chance de llevar otro jugador así a Boca? Sí, 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 sí. A ¿Quién, ver, por ejemplo? las gestiones las hicimos todas, todas. Es más, el día que asumimos, Nico habla con Antonio Conte, el entrenador Conte. de Napoli, para ver si puede venir y amablemente Conte, que le encantó la propuesta, no podía por un tema de Chelsea que todavía tenía un contrato vigente, pero dentro de las posibilidades que era gestionar y tratar de convencer, llamamos a todo el mundo. Hasta Nico llamó hasta Ibrahimovic para que sea ¿Sí? el 9 nuestro. Llamamos a todos. Por Cavani también hicimos la gestión en su momento y estaba en otra situación. Estaba en otra situación. Entonces, pero sí, sí, te puedo decir que hemos hecho por varios, y también es importante esto cuando uno está en la gestión para decidir quién viene, también el que viene tiene que mostrar una gran entrega y una cosa que sí, sí, me encanta la situación, hablo con el que tenga que hablar y voy a Boca, porque quiero estar en Boca. Entonces eso es importante saber del otro lado y si hay una percepción buena y hay una actitud para poder venir, porque si no, en ese momento, por más que sea una figura destacada, si no mostrás un ímpetu, una gana y solamente es un tema de números económicos, Argentina siempre está en desventaja. Entonces, Claro. esto es
correr un poco con el proyecto, con el club, porque jugar en Boca también es algo que todo jugador quiere, una experiencia que quiere vivir. Entonces, bueno, también con eso uno ve si realmente, que en ese momento los que vinieron fueron porque tuvieron pelearon por venir. El caso de Marcón, el caso de Alfaro, Gustavo también, que era entrenador de Huracán y mostró todas las ganas para venir. Se llamó a otros entrenadores también. Bueno, todas esas situaciones son parte de la gestión deportiva y una secretaría técnica que lo tiene que hacer, ¿no? ¿Qué otro jugador hicieron, por ejemplo, el intento que ahora se puede decir? Y mirá, nosotros, creo que Pipa estaba lesionado en ese momento, no sé qué había pasado. Y sí, hay varios. ¿Qué te puedo decir? A Rondón, llamamos a Rondón, llamamos a varios jugadores, a Carrillo también en su momento. Creíamos que todos esos jugadores que tenían una gran jerarquía podían ser. En ese momento optamos por todas estas opciones que al final no se pudieron dar. Y la última pregunta de la nota, Aníbal, te agradezco mucho por el tiempo, de verdad. Sabes que estuve jodiendo mucho para lograr esta charla, pero la quería tener, la verdad que te guardo un gran aprecio y te agradezco mucho por este tiempo, de Por corazón te lo favor. digo. Placer. La foto de tu carrera, Y la foto de mi carrera, levantando la Copa del Mundo contra el Real Madrid. Me parece que esa es la foto. La foto. Después, la verdad que tuve, gracias a Dios, que Dios me permitió ganar varias cosas, y no solo en Boca, sino en otros clubes que jugué. Y normalmente los jugadores de fútbol, tenemos más malas que buenas, y yo he tenido muchas buenas. Yo he tenido muchas buenas, gané 11 títulos y la verdad que agradezco a Dios que me lo ha permitido hacer. Y bueno, un agradecido al fútbol, a los clubes que también que me dieron la oportunidad, y siempre traté de dar lo mejor, ¿no? Traté de dar lo mejor en todo sentido. Era un jugador era una persona que no me guardaba nada, nada, nada. Yo dentro de la cancha no me guardaba nada. Entonces, creo que si hay algo que tengo que destacar es eso, me parece que es eso. Aníbal, muchísimas gracias por esta charla. Perdón que se extendió un poquito, pero la verdad que la quería tener. No sé cómo la pasaste, pero te agradezco mucho. Muy bien, muy bien. Gracias por el ida y vuelta, Gianluca. Un placer también para mí. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias, gente. Esto fue Aníbal Matellán en exclusiva para el canal de YouTube. Ya saben, se suscriben, ponen me gusta para que podamos seguir teniendo entrevistados de esta categoría, que es lo importante. Aníbal, fuerte abrazo, el mejor de los deseos. Gracias, querido. Un Chau, abrazo. chau. Gracias a vos.